Buenas noches a todos. Vamos a orar. Ahí en su lugar, cierren sus ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, eres bueno, eres grande, eres misericordioso. Gracias por este nuevo día que nos das, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros en este día, donde hemos podido ver tu manifestación, tu gracia, tu amor por nosotros. Y en este momento, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo esté en este momento. Abre nuestro entendimiento humano, abre nuestro entendimiento espiritual, nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, que podamos ver y entender las cosas, los misterios, podamos entender lo que tu palabra tiene que darnos el día de hoy. Habla, Señor, a través de mí, Espíritu Santo, toma el control, y que todo lo que se hable y se diga sea para tu honra y tu gloria, y haya corazones sensibles y espíritus dispuestos en tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, voy a invitarles por favor a que vayamos a Jonás 1. Todos conocemos la vida de Jonás, ¿no? O todos conocemos parte de la historia de Jonás. En esa parte sabemos que fue un profeta y que fue tragado durante 3 días por un pez, un gran pez, y fue a dar un mensaje a Nínive, una ciudad en la cual había mucho pecado y que después se arrepintió. Pero hoy vamos a ver un poquito del tema de Jonás, un pasaje en su vida en el cual creo que todos, lo estaba meditando en la mañana, creo que todos hemos pasado en algún momento por este tramo de vida en el cual pasó Jonás. Jonás está por ahí perdido entre los profetas mayores en la Biblia. Ese sí existe, está ahí en la Biblia. Después de Abdías es un profeta de un capítulo, pero por ahí está, ¿no? Si abren la Biblia como a la mitad, un poquito adelante. Voy a leer, yo soy una nueva traducción viviente. Lo vamos a ir leyendo, ahí me van siguiendo por favor. Y vamos a ir comentando algunas cosas importantes. Dice Jonás 1:1, perdón. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Jonás era, aquí no les hablo en segunda de Corintios, segunda de Reyes, segunda de Crónicas, perdón, que él era de Galilea, esa zona por ahí era Jonás, y Jonás conocía a Dios, ¿no? Entonces, si el Señor le habló a Jonás, le dio un mensaje, es porque Jonás conocía a Dios. Y dice el verso 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es esa gente. Entonces vemos que Dios conocía a Jonás y Jonás conocía de Dios. En el verso 3 leemos, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y aquí me voy a detener un poco. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado en la vida, por esa situación en la cual Dios nos ha estado buscando, Dios nos ha estado llamando y hemos sido rebeldes para con Dios? Todos hemos pasado por esa circunstancia. En algún momento de nuestra vida, Dios buscó de nosotros y nosotros decidimos decirle, gracias Señor, por el momento no. Gracias Señor, yo en mis fuerzas puedo. Gracias Señor, te conozco, pero no, mejor sigo haciendo mi vida como me gusta y me place. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Voluntariamente dijo, no, gracias Señor, y no solamente no obedeció, sino que hizo todo lo contrario. Si Dios le dijo, ve a Nínive, que estaba al este de Israel, hizo completamente lo contrario y fue al oeste, esto es hacia mar Mediterráneo, hacia el puerto de Jope, y se embarcó rumbo a Tarsis, o sea, se alejó de lo que Dios le había llamado. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y nos ha indicado el camino a seguir?
y simplemente hemos dicho, no, vete ahí a un pasaje de tu vida en el cual hayas dicho, Dios me habló y yo no solamente no obedecí, sino fui hacia el lado contrario. Y eso se le llama rebeldía. Después dice, ahora bien, en el verso 4, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. ¿Qué es lo que ocurre? A veces nosotros hacemos lo que queremos y vamos en contra, y nos empiezan a ocurrir cosas en las cuales Dios empieza a decir, oye, yo te llamé, yo hice esto, tengo un plan contigo, quiero hacer algo contigo. Y aquí el verso 4 nos dice, el verso 3, perdón, se me pasó comentarles esto, pagó su pasaje y subió a bordo, hizo su voluntad, él tomó decisiones no correctas y se subió al barco. Entonces el verso 5 dice, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo eso sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. A veces en la vida entramos en una etapa de comodidad, de confort, de estabilidad en la cual no solamente no hacemos nada, sino nos quedamos ahí, entramos en una zona cómoda en nuestra vida en la cual pues, no le debemos nada a nadie, en teoría, porque vemos en ese momento que todos los marineros alrededor que estaban con él en el barco estaban preocupados por las circunstancias que estaban padeciendo en ese momento. Todos padecemos circunstancias difíciles en nuestra vida, todos. Y a veces estamos en el mismo barco, pero a veces nosotros hemos llegado a tomar una posición muy cómoda. No me afecta, no pasa nada, así estoy bien. Y los demás se están preocupando y tú tomas una posición lejos de Dios, muy, muy displicente, ¿no? Y dice en el verso 6, levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Empezamos a ver el problema después de que pasamos tiempo en una zona de confort. Y no falta el que nos diga, oye, despiértate, ¿no? O sea, pon atención, está ocurriendo esto. Y a veces cuando nos damos cuenta, ya tenemos la tormenta encima, como en este caso Jonás. ¿Cuántas veces? ¿Qué hubiera ocurrido si Jonás no hubiera estado dormido? Si hubiera estado al pendiente de las circunstancias. A lo mejor hubiera tomado previsiones, ¿no? Hubiera dicho, me muevo para acá, hago aquello, regreso acá, subo, bajo. A lo mejor estuviera estando también echando las cosas por la borda. Y o a lo mejor clamando al Señor. El problema es Jonás sabía, y más adelante lo dice, sabía que la tormenta era por su causa. Dice que él decididamente fue hacia Tarsis para alejarse de Dios, echar hacia un lado el llamamiento, el propósito, el plan que Dios tenía para su vida, hacerlo a un lado. Entonces dice el verso 7, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como culpable. Dios siempre nos está buscando. Y creemos que a veces nos creemos más listos que Dios, ¿no? Y aún la suerte echada en este caso, lo señaló a él. Todos estaban conscientes que esa situación que estaba ocurriendo en ese momento en la tormenta en el mar no era normal. Si eran marineros, la ruta ya la conocían y sabían que en ese tiempo, en ese momento, en esa ruta, era improbable que hubiera una tormenta de tal magnitud que en ese momento, ya cuando en un barco tenían que disponer las cosas y echarlas al mar, era para aligerar y en algún momento dejarse llevar por la corriente, ya no batallar contra la corriente. Y los marineros, si en ese momento le decían, oye, imagínense,
la situación era tan grave que en lo que ellos creyeran empezaron a rogar por sus vidas. Si había quien creía en Moloch, clamaba a Balaam o a quien fuera su deidad, empezaban a clamar. Cuando una persona clama por una circunstancia de vida a los dioses como esa manera, es porque sabe que su vida está en peligro, sabe que está en riesgo, que no hay a lo mejor posibilidades. Entonces están recurriendo a saber quién era el motivo o por qué era el motivo. Entonces las suertes quedaron echadas sobre Jonás. Y eso de echar las suertes no es una cuestión, a veces caemos en esas cuestiones de eso no es de Dios, no echar suertes, no. A ver, recordemos que todo fue hecho por Dios, que después se utilizan para otras cosas diferentes, pero en ese momento era para saber quién era el culpable, y en ese caso fue Jonás. Entonces el versículo 8 dice: así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esa espantosa tormenta? O sea, ya no le preguntaron: oye, ¿por qué crees? No, sino, tú eres el culpable, dinos qué hiciste. ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Todas esas preguntas que hicieron los marineros eran para tratar de entender alguna causa, un motivo, razón por la cual la circunstancia estaba así. Fuera su ciudad, su nacionalidad, ¿a qué se dedicaba? O sea, ¿qué estás practicando, haciendo que nos puede tener en esta situación? Y entonces, en el versículo 9, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Todos en un momento, cuando hacemos las cosas que no son correctas, somos expuestos. En este caso, aunque tú trates de ocultar tus pecados, tus razones, tus intenciones, tus malos motivos, siempre vas a ser descubierto en por qué fuiste rebelde con Dios. Y entonces dice el verso 10: los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Cuando tú tienes un llamado de Dios, un propósito con Dios, Dios te dio dones, te dio un propósito de vida, y si tú quieres huir de él, tarde o temprano te vas a tener que ser responsable de que Dios te llamó y tú fuiste necio, cerrado, obstinado, orgulloso, rebelde, conformista en ese llamado. Y tarde o temprano vas a tener que ser expuesto y tener que declarar, decir: sí, yo hice esto delante de Dios, que Él me habló y yo dije: no, gracias, nos vemos otro día. Entonces, la gente, y tienes que entender eso, tus decisiones van a llevar a que la gente sea afectada por no ser un llamado, una respuesta al llamado de Dios. ¿Qué ocurre? Vete hacia atrás. ¿Cuántas veces Dios te habló antes de que llegaras a Él? ¿Cuántas veces Dios te habló y tú fuiste renuente? Y esas decisiones de ser renuente al llamado de Dios, a que Él te estaba buscando con amor para tratar contigo, que Él te estaba buscando tu vida para cambiarla, que Él estaba tratando de sacarte de una situación en la cual tú dijiste no. Ve a qué personas afectaste con esa decisión. Ve si afectaste a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela. ¿A quiénes has afectado con tus decisiones? Y si hoy vas hacia atrás, mínimo una persona ahí en esa lista. Y ahora, esto no es algo raro. No creas que con esto tú estás siendo señalado. Todos hemos seguramente sido señalados a través de la vida de Jonás, en tomar esa actitud de ser rebeldes a lo que Dios nos dijo. Dice el verso 11: como las tormentas seguían empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para tener esa tempestad? ¿Cuántas veces nuestras situaciones y decisiones
Y consecuencias de esa decisión nos han llevado a que lo que era una pequeña bola de nieve después se convierte en una tremenda bola de nieve de problemas, de circunstancias, de cosas que nos llevan de no a mejorar, sino inclusive de mal en peor. Una decisión, fíjense, como una decisión te parecía tan sencilla para Jonás como decir, tengo que ir al este y mejor me voy al oeste, no pasa nada. Está ahorita en una circunstancia en que toda una embarcación está en riesgo de muerte por decisiones tomadas por él, haciendo caso omiso a la voz y la voluntad de Dios. Piensa ahí en dónde estás. ¿A quiénes has afectado con tus decisiones? ¿Qué consecuencias has tenido hoy al respecto? O en su momento, ¿no?, que hayas padecido. Entonces, contestó Jonás en el verso 12, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y en algún momento de la vida te tienes que hacer responsable de tus decisiones. Si no le ponemos un alto, las circunstancias irán de mal en peor. Y así estaba en ese momento la tormenta. Y saben que la cuestión en la cual llegó Jonás, y todos llegamos a un momento, no podemos echarle la culpa a nadie más. En ese momento Jonás dijo, yo soy el culpable, yo soy la razón de esa tormenta. Dice el salmista en el Salmo 138 o 139, ¿a dónde huiré de mi espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Aún la oscuridad resplandece delante de Dios. Así tú pretendes ir lo más alto, más profundo, Dios te va a encontrar. No hay a dónde esconderse. Jonás ingenuamente, quiero pensar, quiso esconderse de Dios, quiso alejarse de Dios, quiso ahorita se le va a olvidar y mañana no se va a acordar o mandará a alguien más, ¿no? Y no ocurre eso. Dios cuando te llama no te va a soltar, ¿no? Dios, si te prometió algo, fíjense cómo es Dios. Dios te promete algo y te está buscando para decirte, oye, yo te prometí esto, aquí está, tómalo, ¿no lo quieres? Yo te lo quiero dar, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que hicieron los marineros en el verso 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Llegó un momento en que la vida de los que estaban en el barco estaban literalmente en las manos de Jonás. Hay otro personaje bíblico que pasó por un naufragio, fue Pablo, en el cual Dios le reveló que igual pasó por una tormenta, iban a naufragar el barco, y toda la vida de los que estaban ahí estaban en las manos de él, y por intercesión de él, Dios le dijo, ¿saben qué? Pablo le dijo al que lo iba custodiando, no te preocupes, al capitán del barco, no te preocupes, Dios ya me dijo que todas las vidas van a estar a salvo, vamos a naufragar, pero nadie se va a perder, ¿no? Y en esa ocasión el barco en el que iba Pablo ocurrió exactamente lo mismo. Pasaron por una tormenta, tuvieron que aventar todas las cosas del barco para aligerarlo. En algún momento tuvieron que cortar las cuerdas de las velas y dejarse llevar por la corriente, ya no poner resistencia. Y Dios nos lleva a veces a ese punto para que solamente podamos, más bien, a veces nuestras circunstancias nos llevan a veces a ser llevados por el viento de las circunstancias sin ningún control, y Dios en ese momento muestra su voluntad y propósito para nuestras vidas. Dice el verso 14, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esa tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Dios, ¿por qué lo mandó? Dios, ¿por qué le permitió a Jonás pasar por esa tempestad para tratar con él? Para llevarlo a un punto que te lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué ocurrió? Que a veces las personas alrededor de nosotros, cuando estamos en circunstancias difíciles,
literalmente nos tienen que dejar solos. ¿Sabes qué? No quieres, es tu problema, tú haces responsable, ¿no? Por ejemplo, me viene a la imagen, aquí cerca de la casa había un muchacho güero, que le gustó el vicio, ¿no? Le gustaba tomar. Y llegó tal el punto que su familia lo dejó solo y literalmente su familia le daba dinero. ¿Sabes qué? Imagínense, le daban dinero. ¿Sabes qué? Mejor vete a la calle, no nos molestes, si quieres tu vicio, ahí tenlo. Y la persona, este güero, como se le conocía, quedó solo y murió desgraciadamente por su adicción al vicio, ¿no? Entonces, dice el verso 15, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Hay momentos en la vida que todos tenemos en los cuales tenemos que ser lanzados y ser dejados solos, y las demás personas alrededor que a los cuales podemos afectar pasan por un descanso, pasan por un alivio cuando te tienen que dejar solo. ¿Cuántas veces hemos pasado por esas circunstancias en que quedamos solos a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestras decisiones impetuosas, en las cuales no meditamos y nos aventamos, dicen el dicho, como el borras, y nos vamos en un tobogán, dijera el dicho, como gordo por tobogán, ¿no? Sin detener. Y la cosa es que no terminó eso en la vida de Jonás. Jonás pensó que echándolo al mar, él podría flotar, a lo mejor, nadar y salvarse. Y cuán equivocado estaba. Dice el verso 16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometió servirles. Fíjate lo que ocurre. A veces en el proceso que llevamos de ir de mal en peor en nuestras decisiones, la muestra de la misericordia de Dios puede ser que haga que otras personas sean alcanzadas y tú sigas en tu necedad de no hacer caso a Dios. Y dice el verso 17, entre tanto el Señor había previsto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. No fue suficiente con que Jonás fuera aventado al mar, todavía tuvo que ser tragado por un gran pez, y ser llevado a lo profundo y tener un trato con Dios. Dice, y esto lo vamos a ver en el capítulo 2, hasta que no tocamos fondo y entendemos que no tenemos otra salida más que Dios, es cuando entonces volteamos nuestro clamor a Él. ¿Cuántas veces hemos tocado todos fondo en algo, ¿no? En el cual sentimos que la situación ya nos ahogó? Imagínense la circunstancia de Jonás dentro del vientre del pez. No estaba cómodo, no tenía comida, estaba a oscuras, literalmente estaba solo. Y algo importante, estaba dentro del estómago del pez. Todos nosotros que tenemos en el estómago, hay unos jugos gástricos en los cuales ayudan a que todo lo que comas sea disuelto, sea deshecho. Jonás no se salvó de ese proceso en el estómago del pez. Jonás tuvo que padecer el hecho de ser tratado duramente en ese momento con los jugos gástricos. Y entonces, durante 3 días estuvo ahí en el vientre del pez, en lo profundo. Decían, hay un dicho que dice, y yo creo que tiene mucha razón, el mejor lugar donde puedes estar es en eso, en el fondo, porque tu única salida es hacia arriba. Ya no tienes distractores, ya no tienes pretextos, ya no tienes argumentos, ya no tienes absolutamente nada más en lo cual puedes tú conservar tu orgullo o tu soberbia. Entonces vemos en el verso
En el verso 2, si alguien me ayuda, Jonás, aquí porfa, Jonás 2, ¿Pero cuál? ¿El 1? 1 y 2, por favor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste y me echaste. Ya, pues ahí, muchas gracias. Dice el verso 1 que entonces Jonás clamó desde el vientre del pez. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo el primer día o el segundo día? ¿Por qué hasta el tercer día como que le cayó el 20 y reaccionó? Y se dan cuenta en todo este proceso de horas o de días, no sabemos, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó desde que Dios le habló hasta que estaba en el vientre del pez, seguramente fueron días, entre las distancias que seguramente había donde estaba a llegar a Jope y de ahí a embarcarse y empezar el recorrido en el mar. Pero imagínense cuántos días pasó él sabiendo que estaba tratando de huir de Dios. O sea, no estaba ignorante al respecto. No era algo que él sabía que todavía había tomado una decisión que no era correcta y esta la había llevado a la circunstancia que estaba en ese momento. Ahora, si nos damos cuenta en este pasaje, fue un proceso de muchos milagros, muchas manifestaciones por Dios dadas y que él no entendió. ¿Desde dónde? Una, que Dios se haya manifestado a él. Segunda, cuando inició la tormenta, que se dieron cuenta que era una tormenta anormal para la región, ¿no? Después las suertes lo señalan, ¿no? Después es lanzado al mar, inmediatamente la tormenta se detiene y obviamente es una manifestación de Dios, porque cuando Jesús iba igual cruzando el lago con sus discípulos que había una tormenta, él iba dormido, y cuando él se levanta y ora, porque todos estaban escandalizados, ¿qué hizo? Reprendió al viento y al mar y se detuvo en ese instante automáticamente la tormenta, en la cual aún sus discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar lo obedecen? Y todavía, milagrosamente, hay un gran pez que la traducción no dice que fuera un término como ballena, dice un gran pez, pero bueno, supongamos que fue una ballena. ¿Qué posibilidades hay que una ballena donde caigas vaya y te trague? No te coma, te tragó y estuvieras 3 días. O sea, así en la vida, nosotros cuando tomamos una mala decisión y vamos de mal en peor, Dios siempre va mostrando cosas, momentos en los cuales podríamos darnos cuenta de decir, es que, y yo creo que todos hemos vivido esas circunstancias en las cuales volteamos y decimos, es que en ese momento Dios me habló y yo no hice caso. Y es que ocurrió esto y debía haber hecho diferente esta decisión. En cualquiera de esos puntos, Jonás pudo haberse volteado con Dios y haber resuelto el asunto. Se hubiera arrepentido y hubiera dicho, Señor, me equivoqué. Cuando fue despertado y que dijeron, hay una tormenta, en ese momento Jonás pudo haber orado. Desde que se subió al barco, a lo mejor pudo no haberse subido. Dice el pasaje que inclusive él le comentó a los marineros que estaba ahí huyendo de Dios. Entonces, ¿cuántas veces en esas circunstancias de vida en las cuales nos mostramos o somos rebeldes con Dios, tenemos la oportunidad de arrepentimiento, tenemos la oportunidad de corregir las cosas y en nuestro orgullo hemos seguido hasta ser llevados a un punto en el cual no tenemos más opción que clamar a Dios? Y pasó Jonás 3 días en el vientre sin reaccionar todavía. Me recuerda el pasaje de Nabucodonosor cuando en su soberbia de decir, miren todo esto, este reino que tengo, lo comentamos en otra clase, todo este reino que tengo me fue dado porque yo soy poderoso. En ese momento le fue quitado el razonamiento y estuvo 7 años viviendo como un animal en el campo, hasta que no reconoció él en decir, sí, reconozco que lo que tengo no es por mis méritos y mis fuerzas, es porque Dios en su bondad tuvo bien darme todo el poder de estos reinos para gobernar. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en esas circunstancias en las cuales
no tenemos más opciones. En alguna ocasión platicaba con alguien que estaba pasando por ciertas circunstancias y me decía, es que estoy viendo si me meto con, es que yo me decía, es que yo sé que si elijo a Dios, lo que repercute, estoy viendo mis opciones. Y le decía, oye, perdóname, es que no tienes opciones, o es Dios o es Dios. O sea, a estas alturas de tu circunstancia no hay, yo le decía, ¿qué opción tienes en el mundo fuera de Dios que te pueda dar solución al problema que tienes? Y así estaba Jonás en el momento. No tenía otra solución, no tenía otra salida más que voltearse a Dios. Y dice el verso 2 de Jonás 2, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Y yo creo que todos hemos pasado por este momento en algún momento de la vida. A lo mejor por eso es que estás hoy aquí, porque en algún momento tuviste que clamar al Señor en medio de tu circunstancia más difícil, y Dios, siendo fiel, escuchó tu clamor. Y el clamor no es una oración sencilla. El clamor es con grito en cuello, aquí expresarle a Dios con desesperación tu circunstancia y tu necesidad de ayuda. El clamor no es una oración. Una vez lo platicaba con alguien, ¿no? Imagina esto. Si tu vida estuviera en riesgo de muerte y la persona que tú pudieras salvar estuviera a 50 metros de distancia, ¿cómo le gritarías? ¿Tampoco le gritarías que fuera mi hijo David, por ejemplo, que lo tengo aquí a mi izquierda? Si yo le dijera a David, si mi vida estuviera en sus manos, ¿a poco yo le diría, hijo, David, ven, ayúdame? Obviamente no. Si mi vida estuviera en riesgo, seguramente diría, David, ayúdame, estoy aquí atrapado. Con desesperación. Vete a muchas películas, o es más, hay películas, hay una película mexicana del temblor del 85, biográfica de alguna oficina de gobierno que se cayó. Hay otras películas, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, habla de las Torres Gemelas cuando se cayeron, cuando un equipo de bomberos van a rescatar a las personas que los mismos bomberos después quedaron atrapados y que murieron. En alguna de las escenas recreadas, los que estaban atrapados gritaban con las fuerzas que pudieran sacar desde su interior lo más fuerte posible para ser escuchados. Cuando fue el temblor aquí del 86, del 85, perdón, y por ahí muchos videos, ¿no? De cuando estaban moviendo los escombros, a ver, guarden silencio, ¿no? Porque me pareció escuchar y a lo lejos escuchaba algún grito, ¿no? Ahora que pasamos por el temblor, ahora en el 17, igual, ¿no? Veían la transmisión y decían, a ver, silencio. Yo en esa ocasión me fui a buscar ayudar en los lugares, y en algunos de los edificios era asombroso cómo de repente decían, silencio, porque los que estaban trabajando ahí decían, apaguen máquinas. Me pareció escuchar algo, y se hacía un silencio, y a lo lejos los que estaban ahí cerca, sí, aquí hay alguien, y trataban de escuchar. Imagínense cómo estaban gritando esas personas de por medio, atrapadas para ser rescatadas. Así fue como clamó Jonás. Quise ser muy representativo, pero es que clamar no es cualquier palabra o intención en lo que dices. Va de por medio una necesidad interna de desesperación ante Dios. Imagínense a Jonás. Yo quiero pensar que Jonás estaba así, ¿no? Como sardina, como taquito dentro del cuerpo del gran pez, sin poderse mover. No podía levantar las manos seguramente. Clamó a gran fuerza y dijo, Señor, estoy en mi aflicción, respóndeme. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. ¿Cómo dice ahí en la Reina Valera? Creo que dice Seol. El Seol era el lugar de muertos donde
en aquel tiempo se iban a las personas, ¿no? Cuando morían. Pero cuando había esa referencia de Seol, como la de Jonás, era porque sabía que su circunstancia de vida estaba como de muerte, que estaba a un paso de morir. Y dice, desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Y todos hemos podido comprobar la misericordia de Dios, en la cual, cuando más en angustia estábamos, el salmista también lo dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Cuántas veces el salmista, David en su aflicción, fue rescatado? Y Elías, cuando clama a Dios y le dice, mira, Jezabel me está persiguiendo, mejor me quiero morir. Y Dios ahí va en respuesta. Ezequías, cuando Isaías va a decir, oye, dice el Señor que te pongas a cuentas, arregles tu casa porque vas a morir. Dice el pasaje bíblico que Ezequías clamó a Dios y dijo, Señor, si yo he caminado rectamente delante de ti, ¿por qué ahora me viene esta parte? Y dice el pasaje que Isaías iba a la mitad del patio y Dios le dijo, regrésate y habla con Ezequías y dile, porque clamó a mí y dispuso su corazón para conmigo, en ese momento le doy 10 años más de vida. Así clamó Jonás en medio de la tempestad, y seguramente todos hemos clamado en algún momento así, de Señor, sálvame, o sea, ya no tengo remedio, no tengo opciones, mi única opción eres tú. Dice Salmo 21, alzar mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y te imaginan ese pasaje, los que han tenido oportunidad de ir al campo, alzar mis ojos a los montes. Yo no sé, por aquí a veces, hace tiempo te subías al techo y te alcanzabas a ver el Cerro de la Estrella, por ejemplo, aquí cerca. Imagínate clamar, pidiendo ayuda, esperando que de la montaña salga alguien detrás, así como yo vengo en tu ayuda. Así Dios responde en nuestras oraciones. Pero ¿qué debe ocurrir? ¿Qué ocurrió en esos 3 días en el vientre del pez con Jonás? Jonás reconoció su error y su condición. Estaba al punto de morir, y a veces Dios tiene que utilizar esos momentos para quebrar nuestro orgullo, nuestra soberbia, y entonces podamos voltear nuestra vista hacia Dios. Para los que tienen conocimientos de Alcohólicos Anónimos o de esas circunstancias, el primer paso para que pueda recuperarse el que es alcohólico, el que era alcohólico, es reconocer tu condición. ¿Cuántas veces tú platicas con un alcohólico y no reconoce? ¿Qué es lo primero que te dice? Yo controlo la bebida no me controla a mí, ¿no? Y no reconoce que tiene necesidad. O al que tiene soberbia, le dices, oye, estás en tal circunstancia. Dice, no. Hace tiempo estamos platicando con una persona que había caído en adulterio, en engaño con su esposa. Y aún ya con la bronca exhibida, siendo descubierto, siendo señalado, ya lo habían corrido de su casa, él seguía diciendo, no, con esta chava, es que sí la amo, y tenemos cosas muy intensas, y así, oye, ¿no te das cuenta? O sea, obviamente la circunstancia con esa relación no es correcta porque ya te hizo perder tu matrimonio. ¿Cómo es posible? Hasta después de días, y mi hijo se ha de acordar, de repente él empezó a cambiar y a decir, no, ¿sabes qué? Es que sí, ¿no? Estaba como cegado. Hoy me di cuenta que efectivamente no, pues no era ahí. Pues sí. Y a veces Dios nos lleva a esos puntos en los cuales dice la palabra que antes de la exaltación viene la humillación. Tenemos que ser humillados para, con nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra dura cerviz sea quebrantada. Y yo creo que no estoy hablando de algo que no conozcas, que no hayas pasado, que no hayas tenido que padecer. Seguramente si estás aquí ahora es porque Dios tuvo que tratar algo contigo. Dice el verso 7 de segunda de
Jonás 2:7, ahí él expresa y reconoce que hay un Dios soberano más arriba de todo, que tiene el control y la soberanía sobre todas las cosas. Si me ayudan con la lectura, por favor. Jonás 2:7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Se acordó del Señor y se acordó de la habitación. Recordemos que en aquel tiempo el templo el templo en Jerusalén era un lugar sagrado en el cual literalmente la presencia de Dios habitaba. Entonces, ese recordatorio es decir, no sé cuánto les ha pasado de, ay, la solución la tuve desde el principio en mis narices y fui tan necio en no verlo. Si me ayudan con el verso 9, por favor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es Jehová. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre cuando experimentamos esa salvación o esa conversión que hace Dios en nosotros? Inclusive disponemos nuestro corazón a ofrecer sacrificios a Dios, a comprometernos convincentemente con Él. Y de hecho dice una palabra, si vas a prometer votos, cúmplelos, ¿no? No sabemos, ahí el pasaje no dice qué votos hizo Jonás con Dios, pero se concluye que sí los cumplió, ¿no? Que sí los hizo. ¿Y qué dice el verso 10? Porfa. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Dios escucha nuestro clamor, acepta nuestro perdón. Es más, dice, leía en Amós, creo que es capítulo 3, en el cual dice que Dios está tan anhelante de perdonarnos que Amós le dice al pueblo, Dios está buscándolos, Él está viniendo a ustedes a que lo vean y le pidan perdón. Está esperando que su arrepentimiento para perdonarlos y traer misericordia sobre ustedes. Así Dios escuchó la oración de Jonás. ¿Y qué es lo que hizo? Mandó al pez y vomitó. ¿Y qué es lo que ocurre en el vómito? Con todo respeto a los que puedan ser un poquito asquerosos al respecto, pero cuando tú vomitas algo, no viene la misma condición en que te la comiste, ¿no? Y si ya estuvo trabajado con jugos gástricos, inclusive cuando uno ha tenido que vomitar, le queda ese saborcito amargo, inclusive en lo que vomitas, valga la expresión, suena un poquito feito, pero debemos entenderlo. Algunas cosas ya vienen como disueltas o vienen deshechas, ¿no? Sales transformado. Algunos estudiosos dicen que la apariencia de Jonás cuando fue vomitado ya salió deforme, porque estuvo 3 días en el estómago de un pez siendo procesado como alimento. Entonces seguramente salió con algunas marcas, quemaduras, salió transformado. Con Dios ocurre lo mismo. Hoy no debemos de ser los mismos que éramos antes. Dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y este proceso que pasó Jonás de 3 días, es un proceso que todos pasamos de ser transformados por Dios al punto de que las cosas viejas queden atrás para ser hechas nuevas. No sé cuándo fue tu proceso o cuántas veces has pasado por esas circunstancias de vida. Si hoy tengas que pasar por una circunstancia así, o si Dios hoy te está llamando a arrepentimiento y a que tomes una decisión con Dios. Y yo quiero decirte esto: Jonás tenía un llamamiento y seguramente tú has tenido un llamamiento de parte de Dios, y si no lo tienes, Dios te lo está haciendo. Tú tienes dones,
tienes en qué servir. No importa tus circunstancias, no importa tu raza, no importa tu edad, no importa lo que hayas hecho. Porque aquí a Dios no le importó lo que Jonás hizo en rebeldía, ¿eh? Porque si leen los siguientes 2 capítulos, el 3 y el 4, Jonás, y esa sería otra historia, pero Jonás fue a predicar a Nínive y toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Y con eso quiero decirte que el don y el llamamiento que Dios te ha dado va a dar frutos, porque Dios sigue buscándote para que vuelvas a Él y tomes la posición en que Dios te ha llamado. Y esto es lo que yo quiero que te quedes el día de hoy, que Dios te llamó, y no importa lo que hayas pasado, no importa que hayas pasado por un proceso como el que pasó Jonás, no importa que hayas tocado fondo o hayas tenido que estar en el fondo, no importa lo que hayas hecho, no importa los que quienes hayas afectado, porque seguramente los puedes restaurar, como esos marineros que no se perdieron, al final reconocieron a Dios y fueron salvos, mientras Jonás seguía en rebeldía. Pero imagínense el propósito que tenía Jonás y que lo tiene contigo y lo tiene conmigo, que fue finalmente a Nínive y toda la ciudad se arrepintió. Desde el más humilde hasta el rey. Y ocurrió otro suceso milagroso. Hubo un ayuno histórico. ¿Y por qué me digo histórico? Porque dice el pasaje, ahí léanlo, queda tarea, que cuando el rey escuchó las palabras de Jonás que la ciudad de Nínive iba a ser destruida, se arrepintió, se vistió de cilicio, rasgó sus vestiduras y mandó un ayuno de toda la ciudad. Y aún un ayuno en el cual los animales, hasta los animales ayunaron, vamos. Y dice la palabra que Dios agradó tanto que escuchó la adoración y retrasó 150 años la destrucción de la ciudad de Nínive. Y esos 150 años es cuando Nínive era de los asirios, y la historia dice que Asiria fue contestada por Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, y ese suceso ocurrió 150 años después. Entonces tú no sabes el impacto que tú puedas tener en tu ministerio y que puedas alcanzar a personas, a cuántas personas puedas alcanzar y salvar. Sí, sabemos la historia que después Jonás le dijo a Dios: Señor, pues ¿para qué me mandaste? Si de todos modos tú sabías que los ibas a salvar porque tú eres grande, misericordia y clemente. Si los ibas a salvar y a perdonar, ¿para qué me mandas? ¿No? Y no podemos ir contra eso. ¿Se imaginan el punto de llegó él con el rey y le dijo: ¿conoces a Dios? Más bien, Nínive conocía de cierta manera a Dios, porque al escuchar la palabra de Jonás no preguntó: ¿de qué Dios me estás hablando? Dice la Biblia en Josué que las naciones alrededor conocían a Israel y la fama que tenían por lo que Dios había hecho con ellos, al punto que todas las naciones cananeas temían al pueblo de Israel. Por eso Jericó estaba temerosa, porque sabían, por eso Jericó cerró sus murallas, porque cuando sabían que Israel estaba cerca y que iban contra ellos, decían: no, Dios los respalda, nos van a acabar. Y Rahab, la ramera, lo confirma cuando esconde los espías. Les dice: oigan, es que yo sé que ustedes vienen de parte de Dios y toda la ciudad está atemorizada por su causa. O sea, Jericó, siendo una ciudad pagana, conocía a Dios, así con Nínive. Y tú no sabes que Nínive está delante de ti, en el cual Dios te dio una asignación, un trabajo, un llamamiento, te capacitó para ir a predicar y salvar a esas personas. Y hoy yo quiero que te quedes con esto. Sí, a lo mejor pudimos haber pasado por un proceso como Jonás, pero nunca es tarde. Dios está misericordioso, Dios está dispuesto a perdonarnos, Dios está dispuesto a restaurarnos, y el que seamos obedientes trae bendición. Entonces, tómate un momento ahí en tu lugar, vamos a terminar con una oración, y medita en esto. Ya lo que pasó en tu vida. Fue así, pero fíjate que Dios no lo trae a memoria. Hoy lo que Dios quiere es que tú
en ese momento voltees tu rostro a Él, clames a Él y en medio de tu aflicción Él venga por ti y te restaure y te saque del pez. Y entonces salgas transformado y vuelvas a retomar el llamamiento, los dones y la asignación que Dios preparó a tu vida. Si tienes que pedir perdón en algo, hoy ponlo delante de Dios. Pero dudo que no lo hayas puesto, si has pasado un proceso así, que no lo hayas puesto. Pero si hay algo que lo aún te sientes culpable o acusado en ese momento, dile: Señor, perdóname. Fui orgulloso, fui rebelde delante de ti como Jonás a lo mejor. Por hoy vuelvo mi rostro a ti, clamo a ti en medio de mi aflicción, y tú escuchas mi oración y me salvas. Señor, yo quiero ir a mi Nínive, a lo que tenga por delante que tú me has llamado, y que las personas sean unas, sean cientos, sean miles, o como hay estudios que fueron 600,000 personas en la ciudad de Nínive, sean salvadas por tu nombre. Señor, ayúdanos a caminar en tu espíritu a diario y alcanzar los propósitos que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.